Bueno, en esta ocasión yo les voy a compartir parte de las investigaciones que he desarrollado los últimos años y vamos a ir mezclando diferentes temas. Vamos a empezar entonces de una vez con el esfuerzo que está haciendo la humanidad para ir a Marte. Humanos en Marte. Vamos directamente a ver este documental. Observemos. El 13 de septiembre del 2011, la NASA presentó su nuevo sistema de lanzamiento SLS, un nuevo cohete gigante para llevar seres humanos hasta el planeta Marte en el año 2030, dando así el primer gran paso en la carrera por la conquista del planeta rojo. Un mundo prometedor y misterioso al que solo los Estados Unidos han logrado llegar con éxito por medio de naves robóticas no tripuladas. Ahora, con los nuevos cohetes gigantes SLS, la NASA acelera en la carrera para llevar a sus astronautas más allá de la órbita de la Luna, hasta descender en los asteroides en el año 2025 y luego hasta la superficie de Marte y de regreso a la Tierra. A mediados del año 2030, pienso que podemos enviar humanos a orbitar Marte y regresarlos a salvo a la Tierra. Y seguirá el descenso en Marte. Espero estar aquí para verlo. El presidente de los Estados Unidos retó a los dirigentes de la NASA a ser más atrevidos y continuar la conquista del espacio, más allá de la Luna, hacia otros lugares del sistema solar. En los inicios de la siguiente década, haremos vuelos con tripulación para probar los sistemas que necesitamos para explorar más allá de la órbita baja, y para el año 2025 esperamos tener una nave para viajes largos que permita llevar las primeras misiones tripuladas más allá de la Luna al espacio profundo. Los cohetes gigantes SLS reemplazarán a los cohetes Ares del desaparecido proyecto Constellation. Y la cápsula espacial que se utilizará para llevar humanos a Marte será el módulo Orión, que podrá viajar a la Estación Espacial Internacional, hasta la órbita lunar y más allá hasta un asteroide que será designado en el futuro. Iniciaremos enviando astronautas a un asteroide, por primera vez en la historia. Luego de que el primer ser humano llegue a la superficie de un asteroide, la NASA espera que para el año 2030 sus astronautas lleguen a la superficie de Marte y regresen a la Tierra. Pero pareciera que otras potencias mundiales podrían adelantarse a los Estados Unidos en la conquista de Marte. El 4 de noviembre del 2011, la Agencia Espacial Europea terminó con éxito su proyecto Mars 500, una cápsula en la que 6 tripulantes simularon un viaje completo de ida y vuelta al planeta Marte. Los 6 astronautas permanecieron en el interior de este módulo localizado en Moscú durante 520 días. La tripulación fue internacional. Participaron como comandante el ingeniero ruso Alexei Sergeyevich, el ingeniero aeroespacial ítalo-colombiano Diego Urbina, el ingeniero francés Romani Charles, el físico ruso Alexander Egorovich, el fisiólogo chino Wang Yue y el cirujano ruso Sukrop Rustamovich. Los 6 astronautas soportaron un encierro que inició desde el 3 de junio del 2010. Durante casi un año y medio realizaron más de 100 experimentos. Y las autoridades de la Agencia Espacial Europea señalaron que este viaje simulado a Marte fue un éxito completo. El experimento que hicimos es una muy buena forma que nos da una idea cómo necesitamos preparar la tripulación que enviaremos a Marte. La Agencia Espacial Europea, con el experimento Mars 500, avanza con pasos firmes en la preparación de los futuros viajeros que llegarían al planeta Marte, mientras la NASA se adelanta en el sistema de cohetes gigantes SLS y en el desarrollo de la cápsula Orión, con la capacidad de llevar humanos hasta Marte, en la carrera por conquistar el planeta rojo. Pues se esfuerzan estos científicos, la Agencia Espacial Europea, la NASA, abiertamente a conquistar otros mundos. No obstante, hay quien señala que aun cuando Marte, dice la ciencia, no puede soportar vida, hay diversos testigos, además de Andrew Basiago, que nos habla de que ahora mismo hay humanos en Marte. Así se llama este reportaje, así que vamos a verlo con atención, por favor. Marte es un planeta que, de acuerdo a los científicos, no puede soportar vida. Su atmósfera es muy débil, al igual que su campo magnético. No tiene supuestamente oxígeno. Su temperatura es baja.
¿Podrían subsistir no solamente formas de vida microscópicas, sino humanas en Marte? De acuerdo a las investigaciones, Marte fue como la Tierra, pero nadie sabe con certeza cuándo. Existen evidencias en la actualidad que sugieren que en Marte existen seres humanos. Estas son las evidencias que nos hablan que en Marte podrían subsistir seres humanos. Circula de nuevo en internet la noticia de una ex trabajadora de la NASA llamada Jackie de la misión Viking. En 1979 observó a 2 humanos trabajando en la superficie de Marte. El 11 de mayo de 2006, Jackie escuchaba el programa de George Noory, Coast to Coast. El invitado era el famoso expiloto de la CIA, John Lear. Entonces, Jackie llamó por teléfono y pidió ayuda a John Lear para entender un misterio de cuando trabajó en la misión Viking de la NASA. El misterio de los humanos que vio en Marte en 1979. Yo trabajaba en la NASA en aquel tiempo. Trabajaba con un conjunto de sistemas de telemetría. Una noche, en una de las pantallas del Viking, cuando trabajaba, vi a 2 hombres, pero no usaban trajes espaciales. 2 seres humanos que aparecieron en la toma de las cámaras de la Viking. De acuerdo a Jackie, trabajaron con la nave de la NASA. Llegaron del horizonte y trabajaron con el explorador Viking. Por la distancia no pude ver qué estaban haciendo. Jackie habló de humanos en Marte 28 años antes de que el Spirit captara la foto de noviembre del 2007 donde aparece una mujer sentada en una roca. Con filtros especiales se observan los detalles de una figura femenina. Fotografía que significa una sólida evidencia que demostraría la existencia de humanos en Marte. Muy cerca del lugar donde fue observada esta mujer, el Spirit captó lo que podría ser su casa, piedras volcánicas acomodadas como una construcción artificial. Observe. Continuando con la testigo Jackie, le preguntó a John Lear sobre los humanos que vio durante la misión Viking. Probablemente hacían reparaciones. Por eso me llama la atención. Aunque eso fuera la razón por la que estaban ahí. ¿Qué tipo de trajes podrían haber usado? Marte tiene una atmósfera que permite caminar por ahí. En forma sorprendente, el hijo del inventor del Learjet, el expiloto de la CIA John Lear, dijo que los humanos pueden estar en la atmósfera de Marte y también en la atmósfera de la Luna. Es igual que la Luna. La atmósfera no es tan gruesa como la de la Tierra, pero con un programa de aclimatación de 24 horas se puede caminar por la Luna. Se puede hacer sin un traje espacial. Igual en Marte. No se necesita traje espacial, se usaría el mínimo. John Lear dice lo mismo que ha venido diciendo Andrew Basiago desde hace 30 años. Basiago es hijo de un exagente de la CIA y ahora abogado en Portland, que afirma que fue teletransportado a Marte en un proyecto negro. Basiago señala que existe una colonia de humanos en Marte, lo que sustenta la historia de Jackie. Y como también lo dice John Lear, Jaime Maussan ha investigado el caso del abogado de Portland, Andrew Basiago, y lo que encontró cuando fue a Marte. Pude ver el color rojo óxido del terreno de Marte, pude ver que Marte tiene un cielo color azul pálido. Me volteé y vi a un ser humano pequeño de nuestra civilización en la Tierra que corría hacia mí. Después otros 2 individuos, un par de años mayores que yo, como de 21, 22, 23 años de edad, corrieron hacia mí. Eran 2 hombres y una mujer. Claramente eran humanos de la Tierra, no eran marcianos. ¿Cuál es la temperatura de Marte? ¿Qué están guardando allá? 21 grados. El Curiosity ha confirmado las palabras de Basiago. En 2013, esta foto confirma que en Marte el cielo es azul. Y durante su primer año, el Curiosity midió que las temperaturas no son tan frías en el verano. Y con el programa Google Mars se puede observar una extraña estructura que pareciera artificial, una posible base de las colonias de humanos que nos habla Andrew Basiago. La versión de Basiago coincide con la de Jackie y con las palabras de John Lear. Confirma lo que en realidad sucede. ¿Te imaginas estar ahí manejando la telemetría y al estar viendo al rover de pronto ver a 2 personas en esta escena? Sí, como si lo estuvieran limpiando con Windex para que reciban bien la señal.
John Lear señaló que los humanos que Jackie vio en Marte podrían estar limpiando al Viking, lo que nos lleva a recordar los reportajes de quien limpia a los Rover Spirit y Opportunity, los paneles solares de ambos robots que en repetidas ocasiones se han visto cubiertos de polvo y días después aparecen limpios de nuevo, y no se sabe exactamente quién limpia a los rovers. La versión de Jackie es complementada por las palabras de John Lear y por la historia de Andrew Basiago, y al mismo tiempo se van acumulando más evidencias que nos hablan de la extraordinaria posibilidad de que verdaderamente existan humanos en Marte. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. Y bueno, ahora les informo para ustedes aquí en el Congreso 17 de Capilla del Monte. ¿Qué historia esta, El Opportunity y el Spirit. El Opportunity lleva 10 años en Marte, fue diseñado para funcionar 90 días. En abril de 2014 reportó otra self-clean, le llaman, autolimpieza. Y bueno, vamos seguido ahora tratando de encontrar más evidencias de lo que nos dice John Lear, de lo que dice Jackie, esta ex trabajadora de la misión Viking. John Lear es una leyenda, este expiloto de la CIA, tiene 18 récords de pilotaje con aviones experimentales, récords de velocidad. A él le daban a volar los aviones nuevos, los nuevos diseños de los aviones ultrasecretos, los voló este señor John Lear. Y ahora con la mano en la cintura nos habla de esto, nos lleva a pensar y considerar pues que las misiones espaciales verdaderamente han tomado algo que puede ser artificial en Marte. ¿Hay estructuras en Marte entonces? Aquí les comparto algunas posibles evidencias. Veamos. En el planeta rojo existen misterios que nos llevan a considerar la posibilidad de que en Marte existe o existió la vida. Se trata de evidencias que se han acumulado de las misiones espaciales, como esta estructura captada por la Mars Global Surveyor en mayo del 2000, un domo en un cráter de la región de Asidalia, que resulta muy semejante a la base Amundsen Scott en el polo sur de la Tierra. También enormes túneles que parecen de cristal y que se extienden kilómetros, captados también por la Mars Global Surveyor en el año 2001. En la superficie marciana, en la planicie Argire, esto que se observa como terrazas muy simétricas como para ser naturales, que fueron captadas por la sonda Mars Express en noviembre del 2004. Además, esta imagen presentada por la cosmonauta rusa Marina Popovich en diciembre de 1991, la última foto de la sonda Phobos 2, que entre el 30 de enero y el 27 de marzo de 1989 sobrevoló cerca de Phobos. La imagen muestra un misterioso objeto cilíndrico de al menos 20 kilómetros, muy cerca del satélite Phobos. Уфологи, вот и я лично думаю, что может быть вот это корабль, может быть это УФО. Pero los científicos que estudian el fenómeno OVNI consideran que tanto estas imágenes como las anteriores son tal vez de otra nave espacial. Probablemente, muy probablemente de otras civilizaciones. Después, un objeto cilíndrico semejante fue observado en el cielo de Marte por el rover Spirit el 11 de marzo del 2004. Resulta muy parecido al objeto observado por la sonda Phobos 2. Esta presencia nunca fue explicada por completo. El 19 de julio del 2009, en el canal del Congreso de Washington, D.C., el astronauta Buzz Aldrin dio a conocer la existencia de un misterioso monolito en Phobos, captado en la imagen SP-255-103 de la Mars Global Surveyor. Visitar la luna de Marte en donde hay un monolito, una estructura muy inusual sobre este objeto con forma de papa que orbita Marte una vez cada 7 horas. Cuando la gente se entere, van a preguntar, ¿quién puso eso ahí? ¿Quién colocó eso ahí? Bueno, el universo lo colocó ahí, o Dios lo puso ahí, si así lo escoges. En junio del 2011, el señor David Martínez, utilizando el programa de imágenes Mars Glove, descubrió lo que claramente se observa como una estructura en la superficie de Marte. Obsérvela detenidamente. Contrasta con el suelo marciano de esta región cercana al Polo Norte, ubicada en una zona donde no existen rocas ni montañas. Este es el video de algo que descubrí en Google Mars, casi accidentalmente. Le he llamado Bioestación Alfa.
Es tan inusual, es tan grande, más de 213 metros de largo por 45 metros de anchura. Se observa como cilindro, o hecha de cilindros de formas cilíndricas. Realizamos nuestra propia búsqueda en el programa Mars Glove y logramos confirmar que definitivamente la enorme estructura está ahí. La investigadora Linda Moulton presentó en su sitio Earth Files una comparación de la imagen de Mars Glove con imágenes en blanco y negro, que de acuerdo al profesor de Astronomía y Ciencias Planetarias, James Bell, no muestran la estructura que sí aparece en los mapas de Mars Glove. Analizando las imágenes, el profesor Bell señala con flechas las dunas y los lugares que, según él, son los mismos. No obstante, encontramos diferencias. Una de las flechas no coincide con la posición de la imagen en Mars Glove. La imagen de Bell en blanco y negro muestra dunas y lugares que no aparecen en la foto de Mars Glove. Además, el profesor Bell presentó otra imagen, pero está inclinada. Así, da la impresión que estaría forzando la inclinación para hacer coincidir los detalles de ambas imágenes. Si colocamos la foto de Bell en la posición natural, la diferencia es notable, por lo que pareciera que estas imágenes no son del mismo lugar. El profesor James Bell señaló que es un defecto en las imágenes del Mars Glove. Buscamos otros supuestos defectos sin encontrar ninguno. Si fuera un defecto de imagen, entonces existirían en Mars Glove otras formas como esta. No obstante, esta imagen es única. Su presencia es evidente. De igual forma es evidente la figura humanoide fotografiada por el rover Spirit en noviembre del 2007 a las orillas del cráter Gusev. Obsérvela detenidamente. Pareciera una figura femenina sentada en una roca y con un brazo medio extendido, de aproximadamente 1,70 m de altura. Algunos han argumentado que es una roca. No obstante, en las miles de fotografías de los rovers no hemos logrado observar alguna roca que sea tan solo un poco parecida. Esta figura humanoide continúa siendo un misterio. Se trata de un cúmulo de evidencias que podrían darle sentido a la historia de Andrew Basiago, un hombre que afirma que existen bases artificiales en Marte. ¿Esa es una de las bases? Creo que podría ser una base. Una historia reveladora que le presentaremos en esta emisión. Bueno, en esta emisión de este congreso y precisamente, pues Andrew Basiago mañana nos compartirá extensamente esta historia. Ahora les compartiré dos reportajes que recientemente pude visitar el Centro Espacial Johnson de la NASA. Son dos reportajes otra vez de cómo la ciencia convencional poco a poco pretende conquistar otros mundos. Y luego veremos otros dos reportajes de cómo la ciencia ficción se va a hacer ciencia. Vamos primero a ver este reportaje en Houston. Espero lo disfruten. Visitamos el Centro Espacial Johnson de la NASA, establecido desde 1961, el primer lugar del planeta donde la humanidad se prepara hacia la conquista del espacio. Más de 100 edificios con las instalaciones donde los humanos se convierten en astronautas y potencialmente en habitantes del espacio exterior. Desde el proyecto Mercury, que en 1958 puso a los estadounidenses en órbita, pasando por las misiones Gemini, Apolo y actualmente el transbordador y la Estación Espacial Internacional. En este centro se desarrollan nuevos vehículos espaciales para sustituir a los transbordadores, ya que solo faltan dos misiones. La STS-133 del Discovery para el 1 de noviembre del 2010 y la STS-134 del Endeavour para el 26 de febrero del 2011. Habla el ingeniero de la NASA, Kyle Barnett. Estamos en el Parque de los Cohetes, en el Centro Espacial Johnson, Houston, Texas, y en estas instalaciones es donde se entrenan las tripulaciones de astronautas para volar ahora mismo en el transbordador y en cualquier misión del futuro entrenarán en este centro espacial en particular. En el interior del Rocket Park o el Parque de los Cohetes se encuentra el último que llevó un vehículo espacial a otro cuerpo celeste, en este caso el Saturno V, que impulsó al Apolo hasta la Luna. Aquí mismo en el Centro Espacial Johnson es donde se desarrollan las nuevas tecnologías para llevar al ser humano de regreso a la Luna e inclusive hasta el planeta Marte. Existen dos programas espaciales para regresar a la Luna. Con el programa Constelación
Y el programa Orión, que es el desarrollo de una cápsula. En estos momentos, el programa Constelación está suspendido y hemos continuado con el desarrollo de la cápsula Orión, diseñada para que las tripulaciones de los Estados Unidos escapen de la estación espacial. Esta cápsula volará al puerto de la estación y será un bote salvavidas si ocurre algo catastrófico en la estación espacial. Preguntamos sobre las diferencias y ventajas entre la cápsula Orión y el transbordador espacial. Principalmente respecto al transbordador, en la cápsula Orión la tripulación estará encima de los cohetes. Es más seguro para la tripulación, donde todo el combustible estará por debajo de la tripulación. Lo contrario al transbordador, donde el combustible está a un lado de la tripulación de la cabina de vuelo. Es tecnología más segura. Y retomaremos el programa Apolo. De manera que la NASA retomará lo mejor de las misiones Apolo en la cápsula Orión. No es tan complicada como una nave espacial, como lo es el transbordador, porque este tiene características de un aeroplano y puede volar físicamente como un avión. El programa Orión lanzará a los astronautas con cohetes y regresarán en un vehículo de reingreso con paracaídas llegando al mar, tal como el programa Apolo. Los lanzamientos de prueba serán en el año 2014. Para entonces, en nuestro país, con la Agencia Espacial Mexicana, AEXA, podríamos participar activamente con la NASA en el nuevo programa de las cápsulas Orión. Aun cuando dentro de millones de años posiblemente termine el ciclo del planeta Tierra como cuerpo celeste habitable, la humanidad tiene la posibilidad por medio de los viajes espaciales de perpetuar a nuestra especie en el universo. De nosotros depende que ese sea nuestro futuro. Informó desde el Centro Espacial Johnson de la NASA para Tercer Milenio, Fernando Correa. Y bueno, fue muy grande la sorpresa que me llevé allá, que Kyle Barnett me regaló un traje de astronauta, me dijo, póntelo y vente conmigo a pasear. Y era divertido porque los japoneses llegaban y me decían, ¡oh, un astronauta! Y yo los saludaba feliz, ¿no? Es la aspiración, desde luego, del humano salir al espacio, ¿no? Y fue más grande mi sorpresa cuando me encuentro a un mexicano que fue entrenador durante 25 años de astronautas y me habló de los mayas y de que los mayas se fueron al espacio de acuerdo a su versión. Entonces, les comparto este videoreportaje. Adelante. Esta cápsula, la Apolo, fue la última nave espacial que llegó a la Luna. El último ser humano que estuvo allá fue el comandante Gene Cernan. Y la pregunta en el Centro Espacial Johnson de la NASA, donde entrenan los astronautas, es ¿quién será el próximo humano que regrese a nuestro satélite natural? La carrera para regresar a la Luna y hasta el planeta Marte continúa. El Centro Espacial Johnson de la NASA fue el primer lugar que estableció comunicación con humanos en otro cuerpo celeste, cuando el Apolo en la Luna. El ingeniero de la NASA, Kyle Barnett, nos explica que posiblemente ahí sea el primer control de misión que hable al planeta Marte. Existe la posibilidad de que el Centro Espacial Johnson sea el centro de control de misión para un vuelo a Marte, y espero que así sea. Tiene una larga tradición en este papel y espero que continúe con esta función. Una tradición que se vuelve una necesidad, la de que el ser humano tenga como futuro la conquista del espacio. El programa espacial continúa existiendo y continuamos intentando salir del planeta, experimentando y aprendiendo en el espacio exterior y sobre los planetas. Y pienso que es el futuro de la humanidad. Si no lo es, no sé cuál pueda ser nuestro futuro. En las instalaciones de la NASA nos reunimos con el entrenador de astronautas retirado, José de Jesús Trujillo, originario de Durango, México, quien sorpresivamente nos habló así de los mayas. Mire, como nosotros somos descendientes de los mayas y de los aztecas y hay misterios del pasado, ¿verdad? Que no sabemos dónde están los mayas, tenemos que recuperarlos, tenemos que llegar a buscarlos y tenemos que ir a Marte a ver, quizás ellos se nos fueron para allá, a lo mejor hay vida quizás hispana y nuestra sangre, nuestra DNA regado por el universo, y tenemos que
¿Existe esa posibilidad? Claramente que sí. Simplemente la historia que nos dejan, ¿verdad? En las paredes, en las escrituras de los aztecas, de los mayas. Todo eso indica que sí hubo algo que hizo que miráramos hacia arriba, hizo que construyéramos las pirámides, hacer el calendario. Y también tenemos que nosotros buscar todo eso. En México, con la Agencia Espacial Mexicana, AEXA, tenemos la posibilidad de participar en la conquista del espacio y en la búsqueda de los conocimientos astronómicos de nuestros antepasados, como los mayas. Por medio de los viajes espaciales y la conquista del universo, la especie humana podría perpetuar a nuestro género en el cosmos, aun cuando termine el ciclo de nuestro planeta como cuerpo celeste habitable. Informó para Tercer Milenio desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, Fernando Correa. Y bueno, ahí la alegría de recordar y de compartir estos documentos, ¿verdad?, que van haciendo historia. Y ahora vamos a otra parte fascinante. Con estas naves espaciales, más bien, si con estas naves espaciales que está desarrollando la humanidad trataran de llegar otros seres del universo a la Tierra, nunca llegarían. Esa es la principal objeción que ponen los científicos y los escépticos, los científicos convencionales, porque hay científicos que tienen la mente abierta, como el mexicano Miguel Alcubierre, como el ingeniero de la NASA Harold White. Está construyendo la NASA una nave que va a ser capaz de viajar más rápido que si lo hiciera a la velocidad de la luz. La peculiaridad de esta nave es que la nave no se va a mover. Lo que se va a mover es el espacio que hay alrededor de la nave. Se llama IXS Enterprise y esta agencia espacial estadounidense para finales de este siglo espera mandar misiones de humanos a otras estrellas. Así que esta nave es la que terminará con el paradigma de que como nada puede viajar más rápido que la luz, entonces ningún otro ser del universo puede venir a la Tierra. Aquí cambia el asunto. La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, pero el espacio sí se puede expandir o contraer mucho más rápido incluso que la velocidad de la luz. A esto se le llama la inflación del universo y es un hecho comprobado científicamente. Observen con mucha atención. En esta investigación, el proyecto del equipo de propulsión avanzada de la NASA, el IXS Enterprise, una nave que se trasladará más rápido que si viajáramos a 300,000 kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, lo cual se considera imposible. Pero esta nave no se acelera, sino que con una burbuja de deformación del espacio, el espacio mismo trasladará a la nave, sin límite de velocidad. Es la nave que llevará a los humanos a otros planetas en cuestión de días, y llegará a otras estrellas en solo semanas. El IXS Enterprise será capaz de viajar a la velocidad warp, la llamada velocidad por deformación del espacio. Así lo reveló el Dr. Harold White de la NASA en 2013 en Space Vision. Este proyecto pondrá fin a la polémica de que como nada puede viajar más rápido que la luz, resulta inaceptable que seres de otros planetas puedan llegar a nuestro mundo. Nuestra ciencia se acerca al viaje interestelar que planea la NASA en el año 2090. Gracias al descubrimiento de un mexicano, el doctor Miguel Alcubierre, que desarrolló la métrica de Alcubierre, científicamente es posible deformar el espacio para viajar a un lugar lejano muy rápido, generando una poderosa burbuja de deformación. El director del equipo de propulsión avanzada de la NASA, el Dr. Harold White, dejó en claro que son conceptos aceptados científicamente. La deformación del espacio funciona expandiendo y contrayendo el espacio, lo que permite ir lejos muy rápido. En astronomía se acepta que existe la inflación del universo. El espacio se puede expandir o contraer sin límite de velocidad. La inflación del universo existe, vemos evidencias por todos lados. Así que no hay límite de velocidad en la contracción y expansión del espacio. Puedes contraer y expandir el espacio a la velocidad deseada. Luego presentó la nave espacial IXS Enterprise. El concepto que refleja las matemáticas se puede ver en los anillos que son más atléticos
Y la nave espacial no tiene piezas fuera de la burbuja de deformación del espacio. En el interior de la burbuja de deformación va la nave, en un espacio plano sin aceleración, es decir, viajando en gravitación cero. La aceleración en esta porción plana de espacio-tiempo formalmente es cero. Significa que se viaja en gravitación cero. Desde el 2010 la NASA trabaja en el IXS Enterprise y la velocidad warp. La nave no se acelera recorriendo el espacio, sino que es el espacio mismo que se puede expandir y contraer, trasladando a la nave muy lejos entre las estrellas. Este desarrollo finalizará con la polémica de que como nada puede viajar más rápido que la luz, era inaceptable que otras inteligencias lleguen a la Tierra. Más adelante no se pierda la entrevista que Tercer Milenio realizó al físico mexicano Miguel Alcubierre para conocer más sobre la métrica de Alcubierre y cómo es que el espacio puede trasladar una nave más rápido que la luz. Bueno, qué gran fortuna la del físico mexicano Miguel Alcubierre. Fue y se especializó en el Instituto Max Planck y heredó todo lo de Albert Einstein, profundizó y nos explica que esos dos anillos, el de adelante, bueno, la métrica de Alcubierre la toma la NASA. Harold White nos explica de esta nave, un anillo por delante y uno por detrás. El anillo de adelante tiene la función de contraer el espacio y el anillo de atrás de expandirlo. Entonces expansión más contracción es cero, no nos queda nada y por eso la nave puede ir a gravitación cero. En 0G un astronauta cómodamente podría recorrer distancias inimaginables, no a la velocidad de la luz, a una velocidad mayor que ya visualizaba George Lucas y que ahora los científicos llaman la velocidad warp. Qué fortuna la mía poder haber entrevistado a Miguel Alcubierre. Adelante con el video. Continuando con la investigación de la nave IXS Enterprise de la NASA, que será capaz de trasladar a los humanos a la estrella más cercana en solo 2 semanas, es en buena parte gracias al descubrimiento de un mexicano, el doctor Miguel Alcubierre, físico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desarrolló la métrica de Alcubierre. Se trata de una forma de viajar en la que la nave no se acelera, sino que, envuelta en una burbuja de espacio deformado, es el espacio el que se mueve. La nave inmóvil estaría adentro de la burbuja de espacio deformado, trasladándose muy lejos en poco tiempo. Tercer Milenio entrevistó al doctor Miguel Alcubierre para que nos explicara cómo en la relatividad general de Einstein es posible deformar el espacio para trasladarse más rápido que la velocidad de la luz. La relatividad general tiene esta posibilidad de que el espacio se distorsione. Nos dice que la gravedad es una distorsión en la geometría, curva el espacio. Entonces se ha pensado en varias maneras de usar esta curvatura del espacio para hacer trampa, para viajar de aquí a otra estrella muy rápido, más rápido de lo que le tomaría normalmente a la luz llegar, pero la manera de hacerlo es deformando el espacio. También nos explicó cómo se le ocurrió desarrollar la métrica de Alcubierre, el modelo matemático para deformar el espacio sin límite de velocidad. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue una descripción de cómo podríamos tomar una nave y luego expandir el espacio muy fuerte atrás de ella, pues hacer una expansión del espacio detrás y eso la aleja de las cosas que le quedan atrás. Y una contracción opuesta enfrente que la acerca a lo que le queda adelante y ya que pasó la nave no queda nada porque contracción y expansión se cancelan, entonces el espacio queda igual que antes. Pero la nave con esta expansión violenta atrás y contracción violenta enfrente puede viajar en principio a cualquier velocidad. Entonces eso se conoce como la métrica Alcubierre. La métrica de Alcubierre ha permitido que la NASA desarrolle el proyecto IXS Enterprise. Científicamente será posible viajar a otras estrellas más rápido que la luz. Estas ideas de viajar más rápido que la luz, a lo mejor sí podemos encontrar maneras de darle la vuelta a las leyes de la física y viajar más rápido que la luz. El tiempo, la dilatación del tiempo suena a ciencia ficción, que el tiempo puede ir mucho más despacio en un lugar que otro, eso sabemos que es realidad, ¿no? Por ejemplo, uno podría imaginarse túneles que van de un lugar del espacio a otro. Entonces se les llamaba túneles de Einstein-Rosen. Hoy en día se les llama agujeros de gusano. Pero a veces son túneles en el espacio, que entramos aquí y salimos en otro lugar. Y eso se puede uno imaginar porque el espacio justamente es curvo y entonces puede tener estas distorsiones y estas geometrías raras, ¿no? Que unen un punto con otro. Existen geometrías en el espacio que unen un punto con otro para trasladarse muy rápido. Con la nave espacial IXS Enterprise, el ser humano está encontrando la forma de viajar a las estrellas en un tiempo corto.
entonces es posible que otras civilizaciones también lo hayan logrado, y así ya no resulta imposible que otros seres hayan visitado la Tierra. La existencia del proyecto IXS Enterprise desmitifica la antigua postura de los científicos de que nada puede viajar más rápido que la luz. Y así no se puede evitar entonces decir que otras civilizaciones del universo ya han visitado la Tierra. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. Definitivamente ya va a resultar imposible que alguien diga, no, como el ser humano no puede viajar más rápido que la luz, ya nadie lo puede hacer. Bueno, ahí hay ejemplos tangibles de ciencia convencional que se está ajustando a lo que pues determinados investigadores OVNI les llevan ventaja a estos científicos, ¿no? Ellos en su ramo, ellos en su ciencia lo están logrando, dándole la razón a miles de testimonios de toda la historia de la humanidad prácticamente. Y en esa historia de la humanidad, ningún momento como este, en el que el 18, 19 y 20 de septiembre de 2014 pudimos estar en un simposio de astrobiología allá en Washington, D.C., en el más alto nivel que yo he conocido, dentro de la librería del Congreso, con senadores, con la élite de los científicos estadounidenses, en donde todos, absolutamente todos, señalaron que sí hay vida allá afuera en el espacio. Vamos a ver un primer reportaje entonces de Washington con el senador Lamar Schmidt, empezando con él, porque la buena noticia para los científicos de Estados Unidos es que hay buenas cantidades de dinero disponibles para que se descubra lo que ellos llaman ya inminente, preparándonos ante el descubrimiento de vida extraterrestre. Observemos. En Estados Unidos ocurrió un evento histórico en el que los máximos científicos de la NASA, en coordinación con el gobierno estadounidense, anunciaron la preparación ante el inminente descubrimiento de vida inteligente de otros planetas, vida compleja o vida microbiana. Solo las cámaras de la NASA y las de Tercer Milenio estaban ahí para conocer de primera mano y en el lugar de los acontecimientos cómo se está preparando el gobierno de Estados Unidos ante el descubrimiento más importante de la humanidad, el descubrimiento de otras vidas y otros seres fuera de la Tierra. A lo largo de esta emisión le presentaremos en una serie de reportajes los preparativos en la astrobiología, la vida en los astros y por qué para la ciencia convencional resulta inminente que en menos de 20 años se descubrirá la vida extraterrestre. En voz de algunos de los máximos expertos se habló de las implicaciones de conocer que no somos los únicos, las implicaciones culturales, científicas, tecnológicas y económicas, así como las implicaciones éticas y legales sobre los extraterrestres. De la inteligencia animal hasta la superinteligencia extraterrestre, la biología sintética y la inteligencia artificial como posibles formas de vida con las que contactaremos en el futuro cercano, desde el hallazgo de microbios o seres inteligentes extraterrestres con derechos y obligaciones, incluso el derecho al bautismo. Acompáñenos en esta investigación especial. El 18 y 19 de septiembre del 2014 en Washington, D.C., científicos de la NASA, expertos del proyecto SETI para la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y la Biblioteca del Congreso reunieron a su grupo líder de académicos, filósofos y teólogos para el simposio de astrobiología. El representante del Congreso de los Estados Unidos del Comité del Espacio, Ciencia y Tecnología, Lamar Schmidt, abrió el simposio. El descubrimiento de planetas como la Tierra permitirá que los astrónomos encuentren los primeros rastros de vida fuera de la Tierra. En 1995, la humanidad no conocía de la existencia de ningún mundo alrededor de otra estrella. No conocíamos ningún exoplaneta. En el 2014 se han identificado más de 1.400 exoplanetas en los que se está buscando vida extraterrestre. Un tema de máximo interés en Estados Unidos y el mundo. Una encuesta de Nat Geo mostró que el 60% de la nación cree en la vida fuera del planeta. Durante los últimos 20 años aumentó exponencialmente la investigación en astrobiología. En 1995 teníamos menos de 50 artículos de astrobiología. En el 2012 teníamos más de 500. En 1995, menos de 500 trabajos científicos citaban astrobiología. En 2012 había más de 12.000.
El Congreso de Estados Unidos ha destinado un presupuesto muy importante ante el inminente descubrimiento de vida extraterrestre, aun cuando se trate solo de microbios alienígenas. El descubrimiento incluso de microbios en nuestro sistema o más allá sería la historia más grande en décadas. El descubrimiento de vida extraterrestre sería la noticia más importante en décadas, señaló el congresista Lamar Schmidt. Más adelante continuaremos con lo más importante de la preparación ante el descubrimiento de vida fuera de la Tierra. Esta serie de reportajes pues fueron compartidos desde luego en la televisión mexicana y de los Estados Unidos por parte del equipo de pues nuestro director Jaime Maussan en Tercer Milenio y los vamos a ver seguidos uno tras otro. 19 de septiembre de 2014 en Washington. No, pero espérenme. Bueno, vamos a ver rápidamente a Stephen Dick. Él es el director del Instituto de Astrobiología de la NASA. Y es sorprendente, él mismo dijo, este no es un simposio cualquiera, es un simposio histórico. Muy poca gente se enteró, pero al tiempo este simposio va a brillar y será recordado incluso. Me atrevo a decir que será agregado a los libros de historia y a los libros de texto. Veamos entonces a Stephen Dick, el director de astrobiología de la NASA. El 18 y 19 de septiembre de 2014, en Washington, D.C., la NASA comenzó la preparación ante el descubrimiento de la vida extraterrestre en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, para saber lo que implica descubrir que no estamos solos en el universo. El director del Instituto de Astrobiología, Baruch Blumberg, de la NASA, el científico Stephen Dick, organizó el simposio de astrobiología que marca una nueva era en la búsqueda de vida alienígena. Buenos días, es un gusto ver a todo este público. Hemos esperado este día ya por mucho tiempo. En Estados Unidos es muy elevado el interés en el descubrimiento de vida extraterrestre. En 2014 han ocurrido en el Congreso 18 audiencias que se refieren a la astrobiología y el espacio exterior. En dichas audiencias se plantea la pregunta, ¿qué hacemos si descubrimos que no somos los únicos? Al menos en 2 de esas audiencias había una pregunta. ¿Qué hacer si encontramos vida? ¿Cuál sería el impacto social? El impacto de encontrar vida microbiana compleja o inteligente. Se podría decir que el título fue creado con precisión. En principio, nos dice que no es un congreso común de astrobiología. Stephen Dick hizo énfasis en que resulta inminente y trascendental en la NASA descubrir seres inteligentes o bien seres microbianos extraterrestres. Sería un descubrimiento de la NASA, porque ese es su esfuerzo en la astrobiología. Es su programa actual de astrobiología. La vida microbiana fuera de la Tierra podría ser el descubrimiento más importante en la historia de la ciencia. Tendría un gran impacto, no tanto como si tuviéramos la respuesta de alguien, pero aún encontrar un microbio demostraría que la vida es común en el universo. Sería como un segundo Génesis. El descubrimiento de vida extraterrestre sería la noticia más importante en la historia de la ciencia, señaló Stephen Dick. Sería como un segundo Génesis. Y ya se habla al más alto nivel científico del posible contacto con otras inteligencias. Como Seth Shostak nos dijo en su introducción a la astrobiología, analizaremos el impacto social y nos prepararemos ante el descubrimiento. Más adelante no se pierda la exposición del astrónomo del proyecto SETI, el Dr. Seth Shostak, quien señala que podríamos encontrar seres extraterrestres con una superinteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente para presentarles todo a una persona que me sorprendió muchísimo. Yo en 1999 hice unas notas de radio de un tal Dirk Schulze McCook y que hablaba del Conan, del Deinococcus radiodurans, un ser que decía Dirk Schulze McCook puede vivir en el planeta Marte. A mí me sorprendió. Dije, bueno, entonces Marte es habitable. Desde el 99 estoy tratando de encontrar indicios de tal habitabilidad como los que les he compartido. Pero observen con mucho cuidado, es más que interesante lo que dice Dirk Schulze McCook. Habla de los llamados extremófilos, lo cual abre un abanico inmenso de posibilidades. Y de acuerdo a este científico de origen alemán que da clases en la Universidad de Washington, las formas de vida que hay en el universo son infinitas. Espero lo disfruten.
Continuamos en el Simposio de Astrobiología de la NASA y el Gobierno de Estados Unidos en la Biblioteca del Congreso. Este equipo de investigación estuvo presente en el inicio de la preparación ante el inminente descubrimiento de vida en el espacio. Los mejores académicos hablaron de las implicaciones del descubrimiento de vida extraterrestre. Entre ellos, el científico alemán Dirk Schulze-McCook, experto en vida extrema, los extremófilos, seres capaces de vivir en ambientes que no imaginábamos hace pocos años, en bajas y muy elevadas temperaturas, a mayor presión atmosférica, incluso soportando las radiaciones extremas del espacio, la ingravidez, la falta de agua y pueden vivir sin luz, en ambientes ácidos y en lugares aparentemente sin nutrientes. Los llamados extremófilos, descubiertos en la Tierra, nos dan una idea de cómo podrían ser los seres extraterrestres en nuestro sistema solar o en los exoplanetas. Schulze-McCook habló de los extremófilos del calor y de la acidez. Organismos cuya temperatura son los 88 grados centígrados. Son los llanos infernos. Toleran una medida del barómetro y su medio es el agua. Toleran una alta acidez y un pH alto. Ellos comen piedras y minerales. Seres que comen rocas, mientras otros soportan el frío extremo en el Himalaya y en los polos. Organismos que viven a menos 18 grados centígrados. De alta temperatura tenemos a Pormolos yumari. Viven a 130 grados centígrados. Luego habló de la bacteria Conan, el Deinococcus radiodurans, que soporta radiaciones elevadas y condiciones del espacio exterior. Muchos organismos pueden recibir diferentes rangos de radiación. Hay microbios que soportan 10.000 grados. Por ejemplo, los Deinococcus radiodurans. Hay animales que pueden soportar 1.000 grados. Un ejemplo es la cucaracha. Y habló de la resistencia extrema de los tardígrados, seres diminutos de 1.5 milímetros que viven muy lento. Tenemos a los llamados tardígrados. Las características de adaptación son increíbles. Hablamos no de un animal, sino de un organismo multicelular. Tiene 10 grados de tolerancia sobre el cero absoluto. Básicamente, 151 grados centígrados. Puede soportar el ambiente espacial sin presión. Puede soportar 200 grados de presión un par de días. Tolera incluso 5.000 grados de radiación. Extremófilos que podrían sobrevivir en Marte, o sin luz por debajo de las capas de hielo del satélite Europa, o en el frío extremo del satélite Titán, o de Encelado, y también en los más de 1.400 exoplanetas que ya se han descubierto. En conclusión, me gustaría que se llevaran esto. Dos cosas en realidad. La biología puede ser más diversa de lo que conocemos en la Tierra. Incluso en la Tierra tenemos una gran biodiversidad, una diversidad increíble. Más adelante no se pierda la superinteligencia extraterrestre. Se está considerando la posibilidad de contactar con extraterrestres que hayan desarrollado la inteligencia artificial. Vamos a ligarnos con el director del proyecto Allen SETI. Imaginen para mí lo que es hace 15 años hacer reportajes para la radio de Dirk Schulze-McCook y 15 años después conocerlo. Imaginen para su servidor la emoción que fue encontrarme con Jill Tarter, la directora del proyecto SETI en su versión Phoenix. La película Contacto, donde sale Jodie Foster, encarna la vida de Jill Tarter, y aunque Jill Tarter no expuso, estuvo ahí muy atenta a otro director del proyecto SETI llamado Seth Shostak, este científico que para mí es el filósofo de la astronomía, el filósofo de la astrobiología, el filósofo de la ciencia. Lo consideraba aguafiestas porque un día lo vi en la tele que dijo: perdónenme por ser aguafiestas, pero no existe el fin del mundo. Pero yo le pregunté, entonces, ¿hay vida o no hay vida? Y me dice, oye, no estaría trabajando en esto, ¿no? No tendría trabajo. Pero lo que más admiro de Shostak es que dice, si usted piensa que es lo único interesante que hay en el universo, si usted piensa que es lo único que existe, entonces, usted es un milagro. Vamos a escuchar entonces al doctor Seth Shostak. Continuando con el Simposio de Astrobiología de la NASA y el Gobierno de Estados Unidos,
para preparar a la humanidad ante el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente, en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., el 18 de septiembre de 2014, el líder del proyecto Allen SETI para la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, el Dr. Seth Shostak, sorprendió a los expertos al considerar la posibilidad de que contactemos con seres extraterrestres superinteligentes. Con la inteligencia artificial, como ya lo está desarrollando la humanidad, ante el hallazgo de miles de millones de estrellas que pueden tener exoplanetas como la Tierra, resulta inminente, en menos de 20 años, el descubrimiento de otros seres inteligentes. ¿Cuántas estrellas son similares al Sol? El 8% de todas las estrellas. ¿Cuántas de ellas pueden tener planetas como la Tierra? Nos dicen que 1 de cada 5 estrellas pueden tener un planeta como la Tierra. Podría haber planetas similares, más de 50.000 millones. Se trata de buscar entre los 50.000 millones de planetas potencialmente habitables. Shostak señaló que si entre todos estos planetas solo existimos nosotros, esto sería un milagro. Entonces, si todos estos exoplanetas están deshabitados, si eres lo único interesante en este cosmos, entonces tú eres un milagro. Seth Shostak reconoció que es más racional pensar que somos una civilización más en el universo, y habló de las esferas de Dyson, dispositivos artificiales enormes para recolectar energía de las estrellas. Tenemos una sugerencia importante de Freemite Dyson. Dijo que, por ejemplo, alguien podría tomar un pedazo de Neptuno. Con una parte se podría hacer un escudo, lo pondríamos junto al Sol, y se podría recolectar su energía y llevarla a la Tierra. Con eso cargaríamos los teléfonos o lo que necesitemos. Las esferas de Dyson, como las que posiblemente se han captado con los telescopios espaciales cerca del Sol, tal vez sean de otros seres inteligentes. Y luego habló de la inteligencia artificial. Se cree que para mediados de este siglo ya tendremos una avanzada inteligencia artificial. Habremos inventado nuestros sucesores, máquinas pensantes. Es lo más importante que hará esta generación. Con la inteligencia artificial, la humanidad se prepararía ante la posibilidad de contactar con seres extraterrestres de una biología sintética que les permita ser superinteligentes. Encontrar alienígenas biológicos es una pequeña probabilidad. Puede ser algo muy limitado, podría ser algo no biológico, seguro que afecta la forma en que buscamos. Más adelante, en esta misma emisión, las posibles formas de vida alienígena y los extraterrestres superinteligentes, y cómo los teólogos del Vaticano analizan la posibilidad de bautizar a los extraterrestres en la preparación ante el gran descubrimiento. Millones de planetas identificados. Cuando ingresé a la Sociedad Astronómica de México en 1983, oí claramente que dijeron, ya se han identificado 50.000 millones de galaxias. Y en el año 2000 actualizaron la cifra a 58.000 millones de galaxias. O sea, en muy pocos años se encontraron 10.000 millones de galaxias más. Qué fácil se dice, ¿verdad? 10.000 millones de galaxias más. En 1995 no sabíamos de la existencia de ningún exoplaneta, de un mundo que girara alrededor de otras estrellas. Hace 400 años Giordano Bruno fue a la hoguera por esta idea. Lo quemaron y si Giordano Bruno está por ahí, hay algo que debe de saber. Cada semana se descubre un nuevo exoplaneta y a eso ya suman más de 1.400 exoplanetas. Y al hecho de que cada semana se descubra un nuevo exoplaneta, yo le llamo la venganza de Giordano Bruno. Bueno, ahora vamos a continuar con esto que me tiene dando vueltas en la mente. Como dice Shostak, la posibilidad de encontrar a un ser biológico, humano como nosotros o humanoide, es pequeña, pero la nave Enterprise abre una posibilidad mayor. Más bien ahora los científicos se preparan para buscar a extraterrestres superinteligentes. Pongan mucha atención a esta filósofa de MIT, Susan Schneider, y la manera en que habló de esa superinteligencia artificial. Continuando con la investigación en el Simposio de Astrobiología en Washington, D.C., para la preparación ante el inminente descubrimiento de vida extraterrestre, el 19 de septiembre de 2014, la doctora en filosofía, Susan Schneider,
sorprendió a los científicos al exponer la posibilidad de que el ser humano pronto llegue a contactar con seres extraterrestres superinteligentes. Incluso se habló de las superinteligencias artificiales y de una posible biología sintética, y de la posibilidad de que el humano se cargue de los conocimientos de un ser extraterrestre superinteligente. Aunque no lo crean, les hablaré de mentes alienígenas. Voy a hacerle dos preguntas. Primera, ¿los alienígenas tienen una conciencia? Tiene que ver con su relevancia a nivel mundial. Segunda, ¿cómo pensaría un extraterrestre? Schneider y otros expertos consideran ya la superinteligencia artificial porque durante nuestra generación de humanos es cuando surgirá la inteligencia artificial, la IA. De pasar de la biología a la inteligencia artificial o IA, Steve Dick tiene un artículo muy interesante del tema. IA. Seth Shostak propone también esta posibilidad. Paul Davies propone esto en su libro The Eerie Silence. Nuestra biología se basa en el átomo del carbono 12 y pueden existir en el universo otras formas de vida extraterrestres basadas en el átomo de silicio. La doctora Schneider habló de las ventajas de los seres de silicio. Daré algunas ventajas de tener una base de silicio, en contraste con un organismo biológico. Con esta base sería más fácil viajar por el espacio, entonces así podrían ser los seres que podríamos encontrar. Los seres de silicio se adaptarían mejor a los viajes espaciales, señaló la investigadora de la Universidad de Connecticut, y habló de otras ventajas. Así es más fácil desarrollar una superinteligencia, algo facilitado por un sistema basado en silicio. Después especuló sobre seres eternos que podrían cargar más conocimientos a sus mentes. Hay criaturas que pueden cargarse para adquirir inmortalidad. Cargándose estas criaturas, subirían el contenido de su mente a un sistema o computadora. Incluso habló de que si existiera la tecnología, las personas intentarían cargarse de más conocimientos. Cargarse suena atractivo para muchas personas. Creo que las criaturas en otros planetas también mueren. Cargarse suena a una buena idea para los agnósticos. Si existe la tecnología, uno podría intentarlo. También habló de la preservación y salvación de una especie, con la posibilidad de cargarse de todos los conocimientos. Una catástrofe planetaria puede eliminar la vida de la superficie. Cargarse sería la forma de mantener la especie y el pensamiento, una forma de conservar a estos alienígenas. En Oxford ya se trabaja con un proyecto de emulación cerebral. Esto nos ayudará a sobrevivir una catástrofe mundial. Esto es algo en lo que ya se trabaja. La humanidad se prepara hacia la inteligencia artificial y ante el posible contacto con seres extraterrestres superinteligentes que habrían perpetuado su especie en el universo. Informó para Tercer Milenio Fernando Correa. Pues ahí está la posibilidad extraordinaria de que acaso otros seres extraterrestres alcanzaron la inmortalidad al ir transfiriendo su base orgánica de carbono a una base de silicio, o son seres mitad carbono y mitad silicio, como lo va a hacer pronto el ser humano. Ya lo dijo la doctora Susan Schneider, se está trabajando en Oxford en la emulación cerebral. Y si hubiera una catástrofe global en este planeta, ¿la memoria y la sabiduría del ser humano podría ser preservada? ¿Acaso otros seres en el universo ya escaparon y lograron la inmortalidad cargándose de una sabiduría? Las conferencias son muy extensas y aquí son pequeños resúmenes, pero me viene a la mente que decían, un ser extraterrestre superinteligente podría ser capaz de controlar al mismo tiempo toda la información de un continente entero. Con trabajos controlo la información de mi oficina. Y entonces, existe la posibilidad entonces, como comentaba aquí tras bambalinas con mi compañero Mario Gorosterrazú, dice, es que buscan la parte física, pero tal vez el fenómeno ovni no es nada más físico, tal vez es de luz, tal vez es espiritual. Y esto nos lleva a la sorpresa que voy a manifestarles. Primero,
4 reportajes y al último una posible explicación astronómica de la existencia de los seres invisibles, seres que no vemos a simple vista y podrían estar ahora mismo aquí con nosotros, seres que son revelados gracias a la tecnología y la sensibilidad de las videocámaras y desde luego de las cámaras de seguridad. Vamos a empezar con este caso que recientemente ocurrió en Voronezh, en Rusia, donde un chofer jugaba con una cámara y pudo observar a un ser prácticamente invisible. Espero les guste. En la ciudad de Voronezh, en Rusia, el 10 de septiembre de 2014, el chofer Vadim Krenov usaba su cámara en la oficina donde trabaja cuando se dio cuenta que en una fotografía aparece un ser humanoide transparente, como si fuera invisible. Observe, tiene una estatura aproximada de 1 metro. Una imagen que fue investigada y presentada en la televisión de Rusia por el canal HTV de Voronezh. Fotografía que resultó legítima. Observe nuevamente con cuidado. El extraño ser invisible o transparente está por detrás de una lámpara y el respaldo de un sillón. Está parado enfrente de un armario. Su presencia es evidente. Resulta sorprendente su figura, con el torso bien delineado, al igual que el brazo izquierdo más separado del cuerpo que el brazo derecho, los hombros y cabeza ovalada, con las fosas oculares alargadas y una boca pequeña, la forma clásica de las descripciones de seres humanoides. El chofer Vadim Krenov pensaba que era una foto mal tomada, pero al amplificarla en la computadora observó que efectivamente el ser invisible estaba ahí, en medio de ellos. De pronto lo vi, pero el miedo no me dejaba comprender por qué aparecía esta figura. Sé que cada persona tiene derecho a creerlo o no. Esta es la primera vez que veo algo como esto. Una evidencia realmente impresionante de la presencia de un posible ser invisible en Rusia. Consultando nuestros archivos encontramos otras evidencias de esta clase de seres invisibles. Observe, en noviembre de 2013, un ser invisible apenas perceptible camina frente a una cámara de seguridad en Bielorrusia, en el edificio del Instituto Belorusnev. Resulta evidente la presencia de esta entidad extraña, de baja estatura, posiblemente un cuerpo de luz, tal vez una entidad interdimensional o un extraterrestre invisible. También en octubre de 2010, en Monterrey, Nuevo León, México, el testigo Gabriel Sáenz vivió una experiencia escalofriante cuando con la cámara de su teléfono captó en video esta presencia perturbadora que describió como un niño bajando y subiendo las escaleras. Amplificamos la imagen del pequeño ser cuando sube y pareciera no tener cuerpo. Aparentemente una silueta invisible, una presencia que está ahí, desafiando las explicaciones de la ciencia convencional. Algunos me han dicho, bueno, esos son los fantasmas. Yo no manejo ese término, ni muertos, ni fantasmas, ni paranormal. Debe de ser normal todo esto en el universo y el hecho de que la ciencia humana no lo explique, pues lleva esa palabra paranormal. El término fantasma debiera ser sustituido por energía espiritual o por fenómenos de energía más exactamente. ¿Qué son estos fenómenos de energía que el policía Carl Romero, en una estación de Texas llamada Española, pues está vigilando los monitores y ve una presencia que dice es difícil creer en fantasmas, pero yo lo vi. Vamos a ver este reportaje. Continuando con la investigación de los seres invisibles que son captados a través de videocámaras, el 1 de mayo de 2014, en Estados Unidos, el oficial Carl Romero, en la estación de policía del poblado llamado Española en Nuevo México, observó en los monitores de vigilancia cuando un ser invisible atraviesa la cerca de alambre por donde no existe puerta alguna. Además, el misterioso ser camina al nivel del suelo como si buscara algo o a alguien.
El canal de televisión 7 Coat de Albuquerque presentó la noticia del ser invisible que atravesó la cerca. Su imagen quedó registrada en video. El oficial Romero informó a sus superiores. El oficial Carl Romero estaba trabajando. Entonces vio algo en el helipuerto. Parecía ser una figura flotando. Entonces me di cuenta de que era una figura humana. Él lo reportó y se lo comentó a sus supervisores. Carl Romero mostró por dónde atravesó el ser invisible, posiblemente con un cuerpo de luz. El oficial de Nuevo México agregó estas palabras. ¿Usted cree en fantasmas? Sí, sí creo. ¿Esto fue un fantasma? Sí, pienso que sí lo fue. Es difícil decirlo, pero yo sí lo creo. Otra evidencia sorprendente de un posible ser invisible, como el que le presentamos que apareció en Chelyabinsk, Rusia, el 5 de junio de 2011. Afuera de una casa, la cámara de seguridad captó esta figura de otro ser invisible a simple vista, que camina frente a la puerta. Una presencia que está ahí y no tiene explicación convencional. También en Barnaul, el testigo Stanislav Tarantov captó este ser invisible que apenas lograba ver entre lo blanco de la nieve. El caso salió en la televisión de Rusia. Caminaba por el lugar y de pronto observé una figura nebulosa saliendo de este lugar. Stanislav sintió interés por la aparición, pero luego experimentó temor porque pensaba que la entidad invisible lo perseguía. Luego de 2 minutos se fue corriendo. La aparición se le acercó demasiado. Me fui corriendo y sentía que venía atrás de mí. No se sabe exactamente qué son estos seres aparentemente invisibles, evidencias que abren la posibilidad de que existan seres extraterrestres capaces de ocultarse a nuestra vista. ¿Hay vida antes de esta vida? ¿Hay vida después de esta vida? Hay algo dentro del corazón que definen como 21 gramos de energía, que es una luz inteligente. No es una luz ordinaria, es una luz sabia, que precisamente hace eso, sabe cómo darle vida a la materia. Es una luz que surgió desde el origen del universo. ¿Tiene que ver con la religión? ¿Tiene que ver con el fenómeno extraterrestre? Seguro estoy que hay una relación y que podría ser lo mismo. Por eso hay una visualización en que estas investigaciones nos llevan al punto de la espiritualidad y en la reflexión por conocer cómo podrían ser otros seres extraterrestres, terminamos comprendiendo mejor qué significa ser humanos. Yo ahora les voy a presentar otra investigación que rompe paradigmas. ¿Otros seres del universo pueden ser invisibles? Bueno, si el ser humano no puede viajar más rápido que la luz, nadie puede, supuestamente. Si el ser humano no puede hacerse invisible, nadie puede hacerse invisible en el cosmos. Tal es el egocentrismo y el antropocentrismo que quedó enterrado en ese simposio histórico en Washington. Y aquí las evidencias de que no es nueva la invisibilidad, pero lo citamos para tratar de entender qué están captando las cámaras. Veamos estos ejemplos. Adelante. La invisibilidad es un hecho científico en nuestro planeta. Existen ya los métodos para lograr la famosa capa de Harry Potter. Está en desarrollo un automóvil aparentemente invisible para observar lo que hay en el camino justo por debajo. Además, existe un traje camuflaje para el soldado invisible del ejército de los Estados Unidos. Observe. Estos desarrollos científicos abren la posibilidad de que existan seres invisibles que están entre nosotros sin que los veamos a simple vista, hasta que esta clase de seres invisibles son captados con cámaras de seguridad o videocámaras normales. Acompáñenos en esta investigación sobre la invisibilidad. Si pensaba que el hombre invisible de H.G. Wells existía solo en la ciencia ficción, reconsidérelo. Desde el año 2004, el científico japonés Susumu Tachi ha venido desarrollando métodos para ocultar las cosas o las personas, y lo ha logrado por medio de la capa de invisibilidad, una tecnología en la que las imágenes están por detrás de la capa y pueden ser proyectadas a la parte de adelante, creando así el efecto de la invisibilidad.
Ahora observa este video que fue dado a conocer por las fuerzas rebeldes de Irak. Muestra a un soldado estadounidense que tiene un traje de invisibilidad. Es parte de los desarrollos militares de Estados Unidos sobre la invisibilidad, como esta capa para ocultarse, literalmente para volverse invisible. El científico John Howell y su hijo han demostrado un método sencillo pero muy eficaz para lograr la invisibilidad de manera controlada. Además, se está desarrollando ya un auto invisible como el de James Bond. La firma Land Rover está fabricando prototipos de autos que pueden hacerse invisibles o transparentes para observar todo lo que hay por debajo en el camino. Los métodos de invisibilidad se están haciendo cada vez más comunes en nuestro planeta. Estos desarrollos tecnológicos nos llevan a considerar seriamente la posibilidad de que existan seres invisibles como los que le hemos presentado durante las últimas emisiones. Seres posiblemente extraterrestres, tal vez seres interdimensionales, con cuerpos aparentemente invisibles, seres que están entre nosotros sin que nos demos cuenta de su presencia, hasta que son captados con cámaras de seguridad o con videocámaras normales, seres invisibles que desafían las explicaciones de la ciencia convencional. La invisibilidad es un hecho científico en nuestro planeta. Los desarrollos tecnológicos que le hemos presentado abren la posibilidad de que existan seres extraterrestres que nos visitan camuflajeados o con algún método que los convierte en seres prácticamente invisibles. Cuando las explicaciones no son sencillas, pues se visualiza que la humanidad entera en todas sus ramas de la ciencia y de la investigación que algunos nos llaman ciencia, pues van convergiendo hacia esa posibilidad de que son seres de otras dimensiones, son verdaderamente extraterrestres. Imagínense, para cuando el humano desarrolle en el próximo cuarto de siglo la superinteligencia artificial, y imagínense al ser humano superinteligente e invisible. Yo creo que para entonces, y en la nave Enterprise, para entonces los extraterrestres seremos nosotros. Y terminará el dogma de que nadie puede visitarnos, de que nadie nunca ha venido y de que es un alucine de las personas, eso de los ovnis y del contacto con extraterrestres. Tal vez la humanidad del siglo XXII nos mirará con la misma simpatía que nosotros miramos a los antiguos humanos por creer que el mundo era plano. Y dirán, ¡ja! Esos del siglo XXI creían que éramos los únicos en el universo. Pero no todos, por eso estamos aquí en Capilla del Monte y pues de una u otra manera celebrando, compartiendo, celebrando en los términos de que hay que celebrar, que se va avanzando en esta investigación, en todas las ramas. Y espero estas ideas pues den eso, inspiración y den nuevas ideas a cómo concebir un fenómeno tan complejo, el cual muy posiblemente tiene una explicación. Y la explicación vendría de algo muy nuevo, algo de la mente del sabio Stephen Hawking, quien nos habla de las extradimensiones, de esas dimensiones que no podemos tocar, no podemos penetrar a ellas, no obstante sentimos sus efectos porque la gravitación se difunde en el universo por puentes o membranas que él llama branas. Y dice que hay dos tipos de branas, pero que no las podemos ver, pero que sí las podemos sentir, porque la gravitación se disipa y se difunde a través de estas branas. Vamos a ver entonces al extraordinario científico Stephen Hawking, hablándonos de los Shadow People. ¿Han oído hablar de los Shadow People? Aquí la muestra, adelante. En este reporte le presentaremos diferentes casos con evidencias en video de la presencia de seres invisibles a simple vista, que solo se captan con las videocámaras, en especial las de seguridad, lo que nos permite conocer a esta clase de seres oscuros, casi solo siluetas, como si fueran materia oscura. Son los llamados Shadow People o la gente sombra. Científicamente, en la astronomía, es completamente posible la existencia de los Shadow People. Stephen Hawking nos explica que estos efectos sombra provienen de la materia oscura y que en el universo pueden existir las galaxias sombra, las estrellas sombra y la gente sombra, los casos de los llamados Shadow People.
El 19 de septiembre de 2014, una cámara de seguridad en un supermercado de Krasnodar, en Rusia, captó un ser invisible de los llamados Shadow People, de forma humanoide y de color negro. El ser aparece moviéndose y mostrando su forma humanoide. La figura fue captada en la noche, cuando el supermercado ya había cerrado. Mientras un empleado hacía la limpieza, el ser oscuro aparece y pasa a un lado sin que el empleado se dé cuenta de su presencia, lo que demuestra la invisibilidad de estos seres Shadow People. Unos minutos más tarde, el ser vuelve a aparecer y es captado nuevamente por la cámara de seguridad. En el supermercado de Krasnodar no saben qué pueda ser y el incidente permanece como un misterio. Ahora observe este segundo caso en el que un investigador videogrababa en una escuela desocupada de Voronezh, en Rusia. El velador de la escuela había reportado ruidos extraños en algunos salones durante la noche y la madrugada. Entonces vigilaban pensando que eran ladrones. Un investigador con su cámara de video encendida recorría las antiguas aulas. En determinado momento, sin que él se percatara, la cámara capta una figura silueta de forma humanoide caminando en un salón, un ser invisible de los llamados Shadow People. Observe, como si entrara por la pared, el ser aparece dentro del salón, como si llegara de otra dimensión. En México, en la ciudad de Monterrey, en octubre de 2010, en la casa del señor Gabriel Sáenz se han presentado pequeños seres oscuros que han sido captados incluso con la cámara de su teléfono celular. Observe, un pequeño ser que camina junto a su cama, evidencias que parecieran rebasar toda lógica. No obstante, la astronomía puede explicar la existencia de los llamados Shadow People, de las extradimensiones. En el 2001, Stephen Hawking publicó el libro El universo en una cáscara de nuez. Entonces, fue entrevistado en la radio de la BBC de Londres, y fue cuando habló de las extradimensiones. Thus we could not travel through, or even see, the extra dimensions. However, we would feel them, because gravity would spread through the extra dimensions, from shadow brains that we cannot see. Extradimensiones que no podemos ver. Hawking se comunica con un sintetizador de voz y señaló que pueden existir las galaxias sombra, así como la gente sombra, los Shadow People. There could be shadow galaxies, shadow stars, and even shadow people. Stephen Hawking señaló que los Shadow People pueden interesarse en nosotros por la gravitación que es generada por nuestros pensamientos. Who might wonder about the gravity they feel from matter on our brain. Hawking explica que se trata de efectos de la materia oscura. To us, such shadow objects would appear to be dark matter, matter that can't be seen, but whose gravity can be felt. La materia oscura no podemos verla, pero podemos sentirla por su gravitación. Para Stephen Hawking hay que considerar la existencia de los Shadow People, una realidad alterna de las extradimensiones que se manifiestan también en nuestro espacio, presencias que son captadas con las videocámaras. Son reales, pero sabemos muy poco del por qué están entre nosotros. Yo no sabría mencionar si son del bajo o del alto astral. El hecho de que se vean como sombras o como luces no nos dice mucho en realidad, pero sí nos dice que son reales, que están ahí, que están entre nosotros. Estas evidencias científicas que se van logrando con la tecnología y esta explicación astronómica que nos dice el sabio Stephen Hawking, pues le vendrían a dar sentido a las miles, posiblemente millones de crónicas que ha tenido el ser humano desde toda la historia de esta evolución. Porque desde siempre se ha hablado de esto. Se materializan, se desmaterializan, son extraterrestres. ¿Los ángeles son acaso los extraterrestres de hoy?
¿Qué podríamos pensar? Bueno, continuar investigando esta situación de la invisibilidad de los llamados shadow people. Ahí quise dejar la voz original de Stephen Hawking sin doblaje, donde por medio de su sintetizador de voz dice: pueden existir las galaxias sombra, pueden existir las estrellas sombra y pueden existir los shadow people, la gente sombra. Entonces, estos efectos sombra, dice él, se deben a la materia oscura, que aunque no la podemos ver, la sentimos por su gravitación, porque se disipa la gravitación. Y dice Hawking, posiblemente estos shadow people están interesados en la gravitación que emana de nuestros pensamientos. Los pensamientos son luz, y decía Albert Einstein, aún la luz está sometida a la fuerza gravitacional. Entonces, es muy evidente cuando se dice hay pensamientos densos y pensamientos ligeros. Sí, espero les esté siendo ligera esta plática y no lleguen los shadow people. Bueno, podrían estar aquí y tal vez aparezcan en las cámaras, habrá que revisar, porque así suceden los casos. Y bueno, esto ahora nos conecta con otra faceta, la faceta de 13, 14 y 15 de febrero de 2008. Nueva York, en las Naciones Unidas. A puerta cerrada, un grupo de representantes de 40 países se reúnen para decir cómo vamos a dar un mensaje a nivel mundial que debemos de prepararnos ante la presencia extraterrestre. Se fijó una fecha entre el 2014 y el 2017. Eso fue en 2008. 13, 14 y 15 de febrero de 2008, Nueva York, Naciones Unidas. 2 meses después, el primer estado que reaccionó ante esto fue el Vaticano. El piloto francés Gilles Laurent filtró la información, al igual que Peter van der Klook y Michael Sala, de que dicha reunión ocurrió. Se supo que estuvo ahí Celestino Migliore, el visor permanente del Vaticano en la ONU. Y tras esta reunión de preparación, el primer estado que da un paso firme adelante es el Vaticano, y en mayo de 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes, originario de aquí de Córdoba, Argentina, señala que así como dijo San Francisco de Asís, hermano Sol, hermano Luna, hermano Lobo, ¿por qué no hermano Iti? Y se lo dijo a Valentina Larraqui, corresponsal de Televisa. Muchas veces me han preguntado qué pasaría. Dice, bueno, deben de ser considerados hermanos de nuestra creación. Y citó a San Francisco de Asís. Me parece significativo que el argentino Claudio Bergoglio haya tomado ese nombre para ejercer cuando fue electo como papa. Y esto nos lleva otra vez a Washington, a la ponencia precisamente del padre Guy Consolmagno, el director de Relaciones Públicas del Observatorio del Vaticano, que cuando a algunos les digo, es que son los astrónomos del Vaticano, dicen, oh, el Vaticano, sí. Bueno, yo nada más deseo establecer que es el observatorio astronómico más antiguo de la era moderna de la humanidad, el que ha reformado los calendarios, el que ha posiblemente ocultado 1001 cosas, pero es el observatorio que ahora acompasa esta posibilidad. Y cuando en 2008 José Gabriel Funes dijo esto, nosotros pensamos en tercer milenio, Jaime Maussan y su servidor dijimos, atención, hay que poner mucha atención diario a lo que diga el Papa Juan Pablo II. Nunca se pronunció. En 2009 hubo por primera vez en el Vaticano un simposio de astrobiología. Llegó Benedicto XVI y en vez de maldecir y llevar a la hoguera como casi le pasa a Galileo Galilei, bendijo los trabajos de la espécula vaticana, dio un gran presupuesto, pusieron el telescopio Lucifer allá en Estados Unidos junto al observatorio BAT. El BAT quiere decir Vatican Advanced Telescope Technology. Los más potentes telescopios son en los que ahora observan los astrónomos del Vaticano junto con los astrónomos de la Universidad de Arizona. ¿Por qué le pusieron este gran binocular Lucifer? Solo ellos lo saben, ¿verdad? Pero es una situación polémica. Entonces en 2009, cuando le dicen a José Gabriel Funes, ¿qué va a pasar con el Evangelio, con la Escritura? ¿Se tendrá que volver a escribir porque los itis deben ser considerados hermanos de nuestra creación? Y dijo, momento,
Los teólogos del Vaticano, cuando llegue la ocasión, se encargarán del tema. Y le dijeron, pero está fuera de sí buscar vida etérea. Y dijo, no, tiene sentido buscar vida extraterrestre y la vamos a buscar. En octubre de 2010, el padre jesuita también, Guy Consolmagno, de la corriente más progresista de la Iglesia Católica, de hecho, de la corriente que dirige los hilos del Vaticano con el Opus Dei, este jesuita dice, yo estaría dispuesto a bautizar a un extraterrestre si ellos me lo pidieran. Ratificó su postura en diversas ocasiones, llegó a comentar que tal vez los extraterrestres estarían libres del pecado original. Y dice, bueno, los podría bautizar si ellos me lo piden a mí. Yo pienso que tal vez si vienen los extraterrestres, ellos nos bautizarían y nos evangelizarían a nosotros. Pero, ¿cuál es la significación de que si Guy Consolmagno dice, no bautizaría a los extraterrestres? Quiere decir entonces que el cristianismo de avanzada y progresista, la progresión que le urge a la Iglesia Católica Apostólica Romana, esa progresión se vería frenada si dice que no. Entonces Cristo es una superstición y una tradición local, no tiene significación universal. Monseñor Corrado Balducci habló personalmente con Jaime Maussan junto al Vaticano y le dijo, viene una gran señal. Podrían exaltar la figura de Jesucristo de un Dios del mundo a un Dios del universo. Y si eso sucede, significa que hay apertura ante el tema. Monseñor Corrado Balducci, como el primero, como el pionero que fue el exorcista y demonólogo oficial del Vaticano hasta el último de sus días, hablaba 72 idiomas y hablaba abiertamente de esto. De hecho, Juan Pablo II, cuando se entera de la labor de Monseñor Corrado Balducci, dice, esté haciendo lo que esté haciendo, interrúmpanme porque quiero ver a Balducci. Él salía frecuentemente en la televisión de Italia y esto le dio a Balducci determinada libertad. No le dijeron cállese usted. Parece que al que le dijeron cállese usted fue a Guy Consolmagno. Vamos a ver entonces este reportaje de qué dijo este padre jesuita. Observemos, antes de verlo, recibió en abril de 2014 la medalla al mérito científico Carl Sagan. Y se vio entre los científicos como Seth Shostak, como Stephen Dick, y como que algo le impuso, algo le pudo, y dijo, no, yo no dije eso así lo entendió la prensa, lo cual obviamente es falso. Veamos. El 19 de septiembre de 2014, en Washington, D.C., en el Simposio de Astrobiología en la Biblioteca del Congreso, una de las conferencias más esperadas fue la del teólogo y astrónomo del Vaticano, el hermano jesuita Guy Consolmagno. Este equipo ha documentado desde los 1990 las señales de apertura que la Iglesia y cada papa han mostrado ante la vida inteligente extraterrestre. Desde los 90, cuando Monseñor Corrado Balducci hablaba abiertamente en la televisión de Italia de la posibilidad de la vida extraterrestre. En 2008, el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, dijo que los extraterrestres son nuestros hermanos de la creación. Y Guy Consolmagno en 2010 dijo que él bautizaría a los extraterrestres si ellos lo pidieran. Esto lo declaró en Inglaterra el 16 de septiembre de 2010, pero Guy Consolmagno comenzó diciendo otra fecha y que el bautismo a los extraterrestres lo interpretó así la prensa. Escuche. Sucedió en septiembre de 2012. Estaba dando una conferencia de astronomía en Inglaterra, en el Festival de Ciencias de Birmingham. Entonces alguien me preguntó, ¿bautizarías a un extraterrestre? Les dije que sí, lo haría si el ET me lo pedía. Se rieron de aquello. Al día siguiente estaba en cada periódico. La noticia del bautizo a los aliens se publicó el 17 de septiembre del 2010. Durante 4 años, Consolmagno ha declarado a los medios incluso que la salvación podría venir de los extraterrestres, como se publicó el 27 de septiembre de 2014 y está editando con Paul Mueller su nuevo libro, ¿Podemos bautizar a los aliens? Dio su versión de por qué dijo que bautizaría a los extraterrestres. Si hubiera dicho que no los bautizaría, entonces me hubiera visto cósmicamente ingenuo. Hubiera dicho que un pequeño humano como yo piensa que puede predicar ante alienígenas avanzados y decirles qué deben creer. Alienígenas que pueden cruzar el espacio y visitarnos. Después defendió su doctrina, mostrando cuál es su postura como teólogo del Vaticano.
Por otra parte, si hubiera dicho que no los bautizaría, estaría diciendo que el cristianismo no tiene un significado universal, que no tiene un significado cósmico, que es solamente una superstición local, una tradición en este lugar sin trascendencia general. Señaló que su religión no es local, sino que el cristianismo tiene un significado universal, y dio a entender que tiene gran sentido prepararnos ante el descubrimiento de inteligencias extraterrestres. Observar el significado de encontrar alienígenas nos haría preguntarnos lo que significa ser humano. Y habló de la salvación de Cristo y los seres extraterrestres. Especular de la salvación de Cristo con otros seres es una manera maravillosa de apreciar todo esto de nuevo. Jaime Maussan le preguntó a Consolmagno sobre la postura del Papa y su respuesta fue muy extraña, agresiva y realmente sorprendente. Ya no importa que Consolmagno diga que él no dijo. Ya lo dijo Juan Pablo II, ya lo dijo el Papa Francisco, nunca lo dijo ni Benedicto, nunca lo dijo Juan Pablo II, pero si lo dice Francisco I, ya no importa si lo dice o no Consolmagno. Para mí ya es irrelevante lo que nos diga este sabio, este científico, y todo mi respeto para él. Pero de una manera muy extraña. Dice, no, la prensa interpretó que José Gabriel Funes, mi amigo, lo dijo así. No. Salió de su boca y de su voz. Fue publicado lo de José Gabriel Funes en el diario oficial del Papa, Le Osservatore Romano. Es decir, ¿por qué se desdijo ante los científicos? Por otro lado, yendo más allá del propio dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana, considerar que el Vaticano realizó el anuncio más importante en 2000 años cuando tiene esta apertura ante los hermanos extraterrestres, y considerar que si hay un estado o un país en el mundo que tiene la historia de la evolución humana, al menos la historia reciente y los máximos secretos, pues es el archivo secreto del Vaticano. ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, vamos a ver a Jaime Maussan cómo le pregunta a Consolmagno, y hasta se enojó el señor. Ojalá no nos excomulgue. Observen. Esta es una pregunta para el padre Guy Consolmagno. En los 90, el padre Corrado Balducci, quien era parte del Consejo del Vaticano, un hombre cercano a Juan Pablo II, llegó a la TV en Italia en numerosas ocasiones, propuso la presencia de inteligencias ET en la Tierra. No solamente di conferencia con él, sino que hasta llegué a platicar con él en su propia casa. Le pregunté si Juan Pablo II aceptaba esta presencia en la Tierra. Me dijo que no lo sabía, pero supo que el Papa Juan Pablo II ordenó que cada vez que Balducci apareciera en TV deberían avisarle sin importar lo que estuviera haciendo para ir a verlo. Eso le dio gran libertad para hablar del tema en otras ocasiones, muchas otras veces. En marzo de 2006, un año después de que Juan Pablo II murió, le pregunté por la posición de Benedicto XVI en el tema. Me dijo que aún no se sabía. Pero si para el 30 de noviembre la figura de Jesús se elevaba de Dios de la tierra a Dios del universo, sería la señal que se estaba esperando. En 2008, José Gabriel Funes dijo que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Recuerdo que usted mencionó el bautizo de extraterrestres en 2010. La pregunta es, ¿cuál es la nueva posición de la Santa Iglesia y el Papa acerca de este tema? No pregunto su posición, porque ya mencionó ser escéptico y lo respetamos. Muchos queremos saber qué opina del tema la Iglesia, especialmente el Papa. No hay una posición, el Papa no tiene posición. Supongo que al Papa Francisco ni siquiera le importa, esa sería mi suposición. En forma sorprendente, Consolmagno supone que al Papa no le importa.
se olvida que el 12 de mayo de 2014 el Papa Francisco señaló que bautizaría a los extraterrestres. Algo que no se podía ni pensar. Si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y algunos de ellos vinieran donde nosotros, y uno dijera, pero yo quiero el bautismo, ¿qué pasaría? Cuando el Señor nos indica el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, Señor, no es prudente, no? Aunque Consolmagno no esté de acuerdo, la postura del Vaticano es muy clara y de apertura. Es parte de la preparación filosófica y teológica ante el descubrimiento de vida inteligente extraterrestre. Ese 12 de mayo de 2014, apúntenlo. Es la fecha y la gran señal que esperábamos. Realmente Goy Consolmagno nos maltrató en Washington, nos había concedido 2 horas de entrevista y al momento de sentir así la presión, la hora de la verdad, rehusó a darnos la entrevista. Pero regreso a lo mismo, ya no tiene mayor significación si el Papa, si el Supremo en ese dogma religioso ya habló. Pues qué ligereza la de Consolmagno, se olvida de las palabras de Francisco I, se olvida de que señaló en esta homilía, así como en el siglo I Pedro fue cuestionado cómo bautizar a los gentiles y a los extraños a la religión cristiana. Y pues sí, precisamente es de puertas abiertas la iglesia, y así dijo Francisco: ¿quién soy yo para cerrar las puertas de la salvación si alguien más lo solicitara? Y así como Pedro en el siglo I bautizaba a los extraterrestres, pues en el siglo XXI la iglesia estaría dispuesta a bautizar, Pedro bautizaba a los gentiles en el siglo I, y en el siglo XXI la iglesia está dispuesta a bautizar a otros seres extraterrestres inteligentes. ¿Son seres extraterrestres superinteligentes? ¿Son nuestros creadores? ¿Son nuestros parientes ya fallecidos? ¿Somos nosotros mismos que venimos del futuro o del pasado y nos vamos a reencontrar? Pues aunque no lo crean, todas esas posibilidades están ahí. Hay que buscarlas, hay que intentar comprender cada vez mejor y hay que celebrar por eso que existen eventos como este Congreso de Omniología en Capilla del Monte. Muchísimas gracias.